en BPH y es autor de varias guías de práctica clínica. Y listo, doctor, bienvenido, nos alegra mucho tenerlo acá. Vanessa, muchas gracias y muy amable por la invitación. Vanessa, me gustaría saber el auditorio con el cual estoy para de pronto orientar la charla hacia ese público. Doctor, acá estamos estudiantes, médicos generales, creo que también hay especialistas, entonces sí hay de todo. Listo, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues sí, muchas gracias. La idea, por invitación de Daniel Aldana, que está por acá, él es mi compañero, como de pronto pudieron escuchar un poquito en la charla previa. Daniel es mi compañero de pregrado de la Universidad Nacional y él muy amablemente me invitó a dar esta charla. Como Vanessa le dijo, pues he tenido la oportunidad de participar en alguna elaboración, en el desarrollo de algunas guías de práctica clínica, entre esas, esta que les voy a mostrar. Es una guía de práctica clínica que apareció o que fue dada a conocer el año pasado por esta época y es una actualización de una guía que probablemente ustedes conozcan con anterioridad y entonces les voy a mostrar en síntesis cuáles serían las diferencias que hace esta nueva guía para que vayan conociendo y haciendo pues una comparación de lo que está con la anterior guía. Voy a apagar un poquito mi cámara, o bueno, no lo voy a dejar allí. Voy a compartir la pantalla, por favor me avisan si están viendo. Vanessa, me avisa si ve porque yo no estoy viendo por acá. Sí, doctor. Bueno, y pasa la diapositiva, sí, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Bueno, esta charla, pues es una charla donde voy a dar a conocer los lineamientos que da esta guía de práctica clínica que apareció en el año 2025 y le he puesto un título debajo que se llama El desafío de modernizar la detección temprana del cáncer cervical en Colombia, porque como van a ver a lo largo de la charla, se van a implementar unas tecnologías nuevas y una estrategia de toma de la citología y unas estrategias de tamización que en el fondo conducen a la modernización de lo que conocíamos hasta ahora en tamización de cáncer de cuello uterino. Yo quise dar esta primera diapositiva porque es un caso de la vida real. Esta fue una mujer que nos llegó antes de la pandemia, si se dan cuenta, 2019, es una mujer de 35 años, multípara, y fuma 10 cigarrillos al día desde los 20 años y que lo había dejado 2 años antes de esta consulta con nosotros. Ella llega con una citología en el año 2019, no es en base líquida, porque pues como ustedes saben hay citología convencional y la citología en base líquida, negativa para lesión intraepitelial o malignidad con cambios en la flora vaginal sugestivos de vaginosis bacteriana, que es lo que habitualmente le reportan a uno las citologías. El médico la ve, la examina, no le encuentra nada raro, nosotros la examinamos porque les cuento que es una paciente nuestra. Le solicitamos un frotis de vaginal que muestra una clamidia trachomatis y le iniciamos manejo médico para la disbiosis vaginal y la citamos para una nueva ronda de tamización en 3 años, de acuerdo a la orientación que nos daba en ese momento la guía de tamización. Y llega en el año 2023 a ella, o sea, 4 años después, no cumplió pues en el periodo porque acuérdense que aquí se atravesó la pandemia del COVID. En el año 2023 nos llega a nosotros con una prueba de BPH, ya estaba incluida la prueba de BPH en el programa de tamización desde el año 2014, si ustedes se acuerdan, y fue positiva para el virus papiloma humano genotipo 31 y con una citología de triaje ASCH, o sea, una lesión sugestiva de alto grado, una lesión preneoplásica de cáncer de cuello uterino. Le hicimos colposcopia y encontramos una lesión tumoral exofítica con vasos atípicos y con alta sospecha de carcinoma invasor. Le tomamos biopsia y la biopsia nos confirmó el diagnóstico. La pregunta que se harán todos es qué pasó, porque desde el año 2019 hasta el año 2023, en tan solo 4 años, esto y sin cambios aquí aparentes en el examen ginecológico que se le hizo, sucedió o surgieron estos cambios tan dramáticos. Eso es lo que vamos a tratar de explicar de aquí en adelante. Para empezar, es importante
decirles por qué estamos aquí hablando de este tema y por qué la guía de tamización de cáncer de cuello uterino es importante y por qué para Colombia el cáncer de cuello uterino es un problema que vale la pena tener en cuenta y que vale la pena incluir como una enfermedad prioritaria para manejar dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, a nivel mundial, el cáncer de cuello uterino, como lo pueden ver en esta gráfica que nos presenta la IARC, que es la asociación que apoya a la Organización Mundial de la Salud en todo lo que tiene que ver con cáncer a nivel mundial, nos muestra que esta es una enfermedad que es inequitativa en cuanto a incidencia y mortalidad. La gráfica lo que quiere mostrarle es en los diferentes continentes cómo se comporta la enfermedad. El círculo mayor como este verde de Asia significa hacia dónde se orientan las mayores tasas de incidencia en ese continente que es Asia. Aquí está el rojo en África, aquí está en amarillo América Latina, América Septentrional. Y yo quiero que interpreten esta gráfica es por dos razones muy importantes. Si miramos esta América Septentrional, que correspondería básicamente a Canadá y Estados Unidos, nos muestra que la mayoría de los países o esos dos países tienen unas tasas de incidencia que están hacia este lado, hacia el lado del 2, que serían unas tasas de menor comportamiento, pero son uniformemente, digamos, en comportamiento es uniforme en los dos países porque no se sale del círculo grande. Miremos ahora en África, donde está más alejado del 2, o sea, aquí tiene unas tasas de incidencia mucho más altas, se localiza alrededor de 25 por 100.000, pero mire que hay unos círculos más pequeños que se alejan para un lado y para el otro de lo que sería la media de las tasas de incidencia. ¿Qué significa? Que primero, por estos círculos grandes, la enfermedad es una enfermedad inequitativa porque en algunos continentes se comporta bien, tiene menos impacto, en algunos otros continentes, como se comporta la mortalidad y la incidencia, es peor, como sería aquí en África y Asia, pero dentro de la misma región hay inequidades porque hay unos países que tienen mejor comportamiento como en Asia y hay otros países que tienen peor comportamiento comparado con la media de cada continente y eso se repite tanto para incidencia como para mortalidad, que es la gráfica de este lado. En Colombia, pues obviamente no es diferente a lo que se comporta en el mundo. Lo que vemos este mapa de calor de Colombia, de las tasas específicas de mortalidad por departamentos, vemos que unos tienen un color más tenue y unos tienen un color más intenso, lo que representa las tasas de incidencia mayores acá donde está más intenso el color y menos donde está el color más tenue. Y esa es la inequidad que se representa también en Colombia, donde hay unos departamentos que se comportan bien en cuanto a mortalidad y hay otros, sobre todo aquí los de territorios nacionales y aquí en la costa, donde el comportamiento de la enfermedad es mayor comparado con este centro de Colombia. Pero, ¿cómo se ha comportado ya el cáncer a nivel, digamos, Colombia desde el año 2010 que empezamos acá? Entonces, lo que empezamos acá a ver es que si analizamos cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad, vemos unas tasas ajustadas en el año 2010 que está alrededor de 7.5, fueron bajando a través del año, llegamos aquí al año 2013 y las tasas bajaron a 6.41, pero empezaron a aumentar 2014, 2015 y a partir del año 2016 empezaron a bajar hasta encontrar unas tasas para el año 2024 de 6 por 100.000 mujeres. Acuérdense que el objetivo final es llegar a unas tasas de 4 por 100.000 y es lo que la Organización Mundial quiere que lleguemos a tener. Pero ya cuando miramos específicamente cuáles son las muertes y cómo es el cáncer de cuello uterino con relación a otras enfermedades, lo que notamos aquí es que el cáncer de cuello uterino en Colombia ocupa para el año 2024, que son las barras rojas, y para el año 2025, primer semestre, son datos del DANE de mortalidad. Lo que encontramos es que el cáncer de cervix tiene más o menos el quinto lugar después del cáncer de mama, colon, recto, estómago y pulmón en mujeres. Y tiene más o menos, para el año 2024 se sucedieron 1.962 muertes por cáncer de cervix y para el año 2025 en el primer semestre 1.106 casos de muerte.
¿Cuál es el comportamiento de la enfermedad por grupos de edad? Pues aquí está fácilmente identificable para el año 2024 y el azul para el año 2025. Lo que vemos aquí es que en los grupos de mayor edad están aquí alrededor de los 44, 49, 50 años y más o menos hasta los 65, 70 años. O sea, es una enfermedad que se distribuye en todos los grupos de edad, teniendo una población mucho más afectada, así como hacia la mitad de la vida de las mujeres. Estos datos nos los muestra la IARC, que vuelvo y les digo, es el instituto que asesora a la Organización Mundial de la Salud en Cáncer, y nos dice, si seguimos como vamos, ¿cómo sería el comportamiento de la enfermedad en el año 2050? Y lo que vemos aquí es que para el año 2050 más o menos aumentarían un 62% de muertes de las que tenemos ahora, y en Colombia, que está aquí en esta parte, aumentaría más o menos casi un 80% las muertes que tenemos. Acuérdense que estamos más o menos 2.400 muertes, era como lo reportado para el año 2022, y llegaríamos a 4.300 muertes en el año 2050 si no hacemos nada por ahora. Y ese es más o menos cómo se comportaría la enfermedad en todos los países de Latinoamérica. Y entonces, ya teniendo este problema, sabiendo que es un problema de inequidad que afecta como hacia los 40, 45 años, 50 años, en las mujeres un poquito menos, ¿cuál ha sido los esfuerzos que se han hecho en el mundo y cómo ha evolucionado la tamización del cáncer de cuello uterino a través de la historia? Si recordamos, en el año 1941, esta citología convencional se dio a conocer después de los esfuerzos de George Papanicolaou, que trabajó en demostrar que las células cervicales se podrían estudiar y detectar con alguna tinción especial que se conoce como tinción de Papanicolaou, para detectar unas lesiones precancerosas antes de que se desarrollara el cáncer o ya durante el momento que tenga el cáncer. Hacia el año 1941 se le dio por lo menos reconocimiento y se aceptó que podría ser una prueba ideal para detectar el cáncer de cuello uterino en etapas tempranas. En el año 1950 a 1990 inicia ya con la aceptación desde 1941 la expansión global de lo que es todo el uso de la citología como prueba de tamización a nivel poblacional. En el año 1996, esta citología, cuando se detectaron algunas debilidades o no fortalezas, por decirle algo, esta es la citología, se desarrolla la citología en base líquida para tratar de corregir los defectos que tenía la citología tradicional en la detección de cáncer de cuello uterino. Hacia el año 2003 aparece la prueba de DNA de BPH, después de que en el año 1982 se demostró la relación causal entre BPH y cáncer de cuello uterino, y aquí en el año 2023 ya se desarrollan y empiezan a fortalecer el uso o a promover el uso de las pruebas de BPH entre los programas de tamización. Hacia el año 2011-2014 empiezan a producirse todos los ensayos clínicos claves que permitieron utilizar o dar recomendaciones para incluir las pruebas de BPH dentro de los programas de tamización, y es así como en el año 2014 Colombia incluye en esta actualización de la guía de práctica clínica la prueba de BPH como una prueba de tamización para mujeres mayores de 30 años. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud incluye la prueba de RNA para detectar el virus del papiloma humano como una prueba coadyuvante, la prueba de ADN de BPH que se venía utilizando hasta ahora. Y en el año 2020 aparece con gran auge, después de demostrar toda su utilidad en los entornos, sobre todo de difícil acceso a los servicios de salud, la estrategia de que la paciente pueda tomar su propia muestra, y es lo que se denomina la se denomina la autotoma. En el año 2021 empiezan las recomendaciones ya de la Organización Mundial de la Salud, donde integra estas dos pruebas o estas dos técnicas para detectar el virus del papiloma humano, el que detecta el ADN y el que detecta el RNA del VPH, y salen las recomendaciones y los integra en una palabra que se llama prueba NAT, que es esta que está acá, y por eso es muy importante que entiendan que NAT significa simplemente una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que es o por Doctor, ADN o por mRNA. Señora, doctor, Qué pena, es que alguien compartió por error la pantalla y te quitó tu pantalla. ¿Será que puedes volver a compartir, por favor? bueno, ya me cambio.
¿Ya? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos acá. Y en el año 2025 aparece esta guía que les voy a mostrar, donde integra el concepto de pruebas NAT de BPH. Vuelvo y les repito para que lo tengamos en mente. Es simplemente ADN o RNA, cualquiera de las dos, y se incluye en ese término pruebas NAT de BPH, y así es como aparece en la guía del año pasado. Pero ya sabiendo todas estas pruebas que existen, ¿cuál sería cuál sería el uso de estas pruebas de tamización en Colombia? Esta gráfica lo que nos muestra es que desde el año 2020, más o menos, la prueba que más se utilizaba era la citología. Se nos lo muestra esta gráfica de calor, donde vemos que las de más oscuro es cuando utilizan citología, más o menos el 55.3% de la población estaba cubierta con citología en el año 2022, el 52%, el año 22,48, el 23,47, y aquí ya empieza a aparecer un poquito el ADN con el 8.2% de mujeres que son tamizadas con prueba de BPH. Y en el año 2024 lo que tenemos es que el 46% de las mujeres que deberían ser tamizadas reciben citología, el 14% de las mujeres son tamizadas con prueba de BPH, y el viability, o sea, la inspección visual, la estrategia de Veritatar no la usa nadie, 0.08. Es decir, estas son más o menos la utilización. Las mujeres están más o menos cubiertas como un 60%, 60% exactamente, lo que nos da la cobertura general que sería la población. Pero esto no importa. Lo que importa es que nosotros debemos tener unas oportunidades de atención para llegar a las mujeres en momentos oportunos y no nos lleguen demasiado tarde. Esa oportunidad de atención nos dice cuál es el acceso oportuno a colposcopia, y lo que nos muestra estos datos, que son del Observatorio del Instituto Nacional, del Ministerio de Salud, perdón, lo que nos muestra es que para el año 2014, el 15% de las mujeres que tenían indicación de colposcopia llegaban oportunamente a la colposcopia. En el año 2015 el 13%, en el 16 el 10%, y en el año 2020 solamente el 12.3% de las mujeres que tienen indicación de colposcopia son atendidas oportunamente en una unidad de colposcopia. Esa oportunidad dice que tiene que ser antes de un mes, cuando tú le ordenes la citología. Y aquí lo que nos muestra es que, bueno, adicionalmente que no llegan oportunamente a la colposcopia, el acceso a los servicios de salud, como lo muestra esta gráfica, la curva roja, que es desde sospecha de la prueba, o sea, desde que la prueba de tamización te sale positiva hasta que llega a una colposcopia y le hace el diagnóstico con una biopsia, pasan más o menos esto que vemos aquí, 29 días, y desde el diagnóstico hasta el tratamiento están llegando más o menos 56 días. Sumen los 2 días y ¿cuánto les da? 69 más 40, 110, 111 días. Y miren el año 2019, que son los últimos datos, más o menos desde que la prueba le sale positiva hasta que le inician el tratamiento, más o menos está durando 100 días, 105 días. Entonces, esa inoportunidad nos da mucha tristeza, y eso es lo que muchas veces explica por qué la enfermedad no la hemos logrado bajar y el impacto que esta enfermedad ocasiona. Y esta gráfica nos lo reafirma. Esa gráfica, el famoso TNM, que es la clasificación de los estadios en los cuales el cáncer se detecta o se diagnostica, nos muestra que si bien el diagnóstico en estadio 1, que es el del color rojo, ha ido aumentando como nos lo muestran las barras aquí a lo largo del tiempo 2024, aquí desde el año 17.2 aumentó a 25.5, todavía que son los estadios aquí en color azul, verde y violeta, nos muestra que todavía hay un porcentaje en estadio avanzado, que son los que están llegando a los servicios y representan más o menos estos estadios para el año 2024, del 35% de los casos están llegando en estadios muy avanzados. Y eso obviamente se representa en la probabilidad de morir por la enfermedad, porque están llegando tardíamente, y la supervivencia, como vamos a ver ahorita más adelante, es menor. Y entonces aquí está mi primer mensaje. Detectar no es suficiente. Debemos garantizar acceso, seguimiento y oportunidad en el diagnóstico para que no nos pase esto. Porque miren las oportunidades que les mostraba antes. Y estos son los últimos datos que nos muestra cuál ha sido la prevalencia, o sea, cuántos casos de cáncer habían en el año 2024 en Colombia.
había 39.499 mujeres con cáncer. De estas, el 27.000 eran cáncer invasivo, o sea, llegaron tarde a los servicios, y in situ solamente habían 12.114 casos, que sería el objetivo de un programa de tamización, detectar los cánceres en estadio in situ. Y de estos 39.000 se murieron 1.662 mujeres, para una tasa ajustada de 5.26 por 100.000 mujeres, y la supervivencia global en el año 2024 a 5 años fue del 69.64%. Interprétenlo al revés. Se nos están muriendo el 30% de las mujeres que son diagnosticadas por cáncer, por las razones que les expliqué antes, por la oportunidad de acceso, las coberturas de tamización y la llegada tarde a los programas a los servicios de salud. La incidencia para el año 2024, o sea, ¿cuántos casos nuevos detectaron en el año 2024? De 1.559 casos nuevos reportados, de los cuales la mayoría, más de la mitad, fueron invasivos y 1.400 in situ, para una tasa de incidencia de carcinoma invasivo de 7.1 por 100.000 y de in situ 5.1 por 100.000. Fíjense que aquí estamos mal, deberían ser al revés las cosas, pero no lo logramos. Entonces, hay que hacer algo. Y en ese sentido, Colombia le da una respuesta. Cuando nos preocupan estas tasas de incidencia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología se preocuparon por hacer algo. Y acuérdense que hay 3 pilares que promueve la Organización Mundial de la Salud para impactar la enfermedad y dejar y disminuirla hasta unas cifras que dejen de ser un problema de salud pública para el mundo, y básicamente para los países en vías de desarrollo. Son las estrategias que todos conocemos como 90-70-90, que es 90% de cobertura a mujeres, de vacunación a mujeres menores de 14 años, tamización al 70% de las mujeres objetivo con una prueba de alto rendimiento, y tratamiento al 90% de las mujeres detectadas con una enfermedad, ya una lesión preneoplásica o con cáncer invasivo. En este primer pilar para la eliminación del cáncer, Colombia lanzó esta estrategia, y es la vacunación de género neutro, con una dosis para niñas hasta de 9 a 17 años y con una dosis para niños de 9 a 14 años. Eso es lo que llamamos la vacunación de género neutro. En el segundo pilar, lanza esta guía que les voy a mostrar, y está basada en 3 pruebas de tamización. Las pruebas NAT de BPH, que ya saben, que es la citología tradicional y la prueba de ver y tratar. Y integra 3 escenarios donde le dice, tome estas pruebas e intégrelas en 3 escenarios, son 3 estrategias de tamización. La primera, que es tamizar, triaje, diagnosticar y tratar. La segunda, tamizar, triaje y tratar. Y la tercera, tamizar y tratar. Más adelante les explico qué es. Y la tercera, pues ya es el tratamiento a las mujeres con lesiones pues positivas, y le da 2 opciones: un tratamiento ablativo con termoablación y crioterapia, y un tratamiento incisional con radiofrecuencia, conización con radiofrecuencia o con bisturí frío. Y ahí es lo que hice y hace el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología. Ya entrando en nuestro cuento, la guía de tamización que les voy a presentar, que es la del 2025 del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, toma una orientación que le da la Organización Mundial a través de estas directrices para el fortalecimiento de los programas nacionales de guía informada por la evidencia, donde le dice cómo debemos hacer guías de práctica clínica para los programas, dependiendo de los recursos que tengamos. Entonces, Colombia acepta estas sugerencias, toma este modelo y decide adaptar 3 guías: esta que es la de tratamiento para lesiones ablativas, la del año 2010, esta del 2021, que incluye para la tamización y tratamiento con pruebas de DNA, esta que incluye la prueba de RNA, y aquí la Organización Mundial dice, unifiquen los términos de las 2, usen indiscriminadamente DNA o mRNA, y hablen de pruebas NAT, que es lo que sería englobar el término de las 2 pruebas. Y no contento con esto, lanza estas recomendaciones que se llama
cuáles son los perfiles que deben tener las pruebas de BPH que pueden ser utilizadas en los programas de tamización de cáncer de cuello uterino en el mundo. Entonces, a través de eso, la Organización Mundial de la Salud nos da como unos lineamientos que debemos seguir, y nosotros los seguimos a través de esta integración, y las pruebas de BPH deben seguir estas orientaciones de lo que debe ser el ideal de una prueba de tamización. Y es así como lanza esta guía de práctica clínica, que es esta que está acá, se la presento. Está aquí. Bueno, mi internet está un poquito lento, pero ya lo va a abrir. Y es la que le voy a explicar ahorita cómo se puede leer esta guía para entenderla un poquito. Entonces es esta guía. La que está aquí la pueden encontrar en esto. Y entonces volvemos acá, ¿y qué es lo que dice esta guía? Esta guía lo que dice básicamente es que tiene una población objetivo, que son las mujeres de la población general, de los 25 hasta los 65 años, y las mujeres que viven con VIH. Entonces, ese es otro plus de esta guía, porque incluye ya orientaciones o recomendaciones para las mujeres que viven con VIH que no existían hasta ahora, solo existía para las mujeres de la población general. ¿Qué incluye esta guía? Desde la tamización, el traje diagnóstico, tratamiento hasta el seguimiento, pero no incluye prevención primaria, que sería orientaciones sobre vacunación, ni diagnóstico, tratamiento, ni seguimiento del cáncer invasivo o invasor, porque se tiene otra guía aparte. En el fondo, esta guía lo que básicamente quiere es formular recomendaciones basadas en la evidencia, en lo que les digo a los que le dije antes, y en los objetivos específicos es definir cuáles pruebas se deben utilizar como pruebas de tamización primaria, cuáles como pruebas de triaje, cuál es el umbral, o sea, a qué edad empezar y a qué edad finalizar la tamización, con qué frecuencia se debe hacer el seguimiento, si la prueba es positiva, negativa, o la prueba de triaje es negativa o positiva, y definir las indicaciones para realizar el tratamiento dependiendo del resultado de esta prueba de tamización. Para entender un poquito la guía y mirar qué tan confiables son las recomendaciones que uno habitualmente da en las guías, pues sigan estos lineamientos. Normalmente, cuando uno hace una recomendación, le dice cuál es la calidad de la evidencia y le dice alta, moderada, baja o muy baja, dependiendo de la evidencia que encuentre uno. Si son revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, o si son ensayos clínicos, o si son estudios observacionales. Cuando ustedes vean estas guías de práctica clínica y encuentren una recomendación de calidad de evidencia alta, lo que significa es que es muy probable que nuevos edificios puedan cambiar la confianza en la recomendación que yo les estoy dando. A diferencia de si el nivel o la calidad de la evidencia es muy baja, lo que significa es que cualquier resultado de cualquier estudio puede cambiar nuestro resultado que les estoy digamos, la recomendación que les estoy dando, y entonces debe tomarse con cautela esa recomendación que yo le doy. Si la evidencia es baja, es muy baja, porque toca esperar nuevos estudios a ver qué pasa. Y le dice una fuerza de la recomendación. Entonces, casi siempre en toda recomendación ustedes van a encontrar: si es fuerte a favor, significa hágalo. Se recomienda hacerlo, como dice acá. Si es condicional a favor, se sugiere hacerlo. O sea, usted lo puede hacer o no, y si tiene una mejor evidencia o puede demostrar que hay cosas mejores, entonces pues podría no hacerlo. Si es condicional en contra, se sugiere no hacerlo, y si es fuerte en contra, definitivamente no lo haga, porque las consecuencias indeseables claramente sobrepasan las consecuencias deseables. Y así es como aquí aparecen unas recomendaciones en esta guía, y aparecen dos columnas. Una columna de recomendaciones para la población en general y una columna de recomendaciones para las mujeres que viven con VIH. Hay unas recomendaciones que se llaman puntos de buena práctica, que no son recomendaciones en el fondo, sino son, digamos, actos clínicos que uno debe realizar, pero que no están sustentados en la evidencia, pero que con la experiencia de los expertos que participaron en las mesas de discusiones, dice: incluyan ese hábito clínico porque es muy bueno. Y entonces,
las recomendaciones que están acá, por ejemplo, les voy a leer la primera nada más y este punto de buena práctica. Esta primera que aplica para la población de general dice, se recomienda en las mujeres de la población general realizar pruebas NAT del BPH como pruebas de tamización primaria para prevenir el cáncer de cuello uterino. Fuerza de la recomendación, fuerte a favor, o sea, se recomienda, hágalo. La certeza de la evidencia es moderada, o sea, créanme que eso es lo que existe en la evidencia. Es poco probable que nueva evidencia nos cambie esta certeza que tengo yo de recomendar esta acción. Y lo mismo aplica para las mujeres que viven con VIH. Aquí está, que dice que la población muestras tomadas por el trabajador de la salud o por la misma paciente. Entonces, mire que aquí aparece lo que yo les decía. La que puede tomar la enfermera, el médico general o el médico ginecólogo, en general el personal de salud. Y existe la alternativa que la paciente pueda tomarse la prueba por ella misma, que es la autotoma. Igual, pero aquí aplica para las dos. Y este punto de buena práctica es un hábito clínico que tú puedes tener en cuenta para aplicarlo. Las pruebas NAT de BPH deben estar validadas de acuerdo con los criterios internacionales. Entonces, esa es una recomendación. Cuando en sus hospitales, en sus en municipios donde trabajen, les digan o les pregunten que si esta prueba NAT de BPH me servirá, la pregunta que ustedes tienen que hacerles, pregúntele al productor o al que hace la prueba, si está validada con criterios internacionales. Es la primera pregunta, porque eso lo recomienda esta guía. Y así entonces es como se lee, no le muestro más, porque pues es muy aburridor mostrar tantas recomendaciones. Entonces se la voy a resumir la guía aquí en lo que me parece más importante a tener en cuenta. Como les decía, esta guía nos da 3 enfoques de tratamiento dependiendo del sitio donde usted esté, de la tecnología que tenga y de la paciente que usted tiene al frente, si es de fácil seguimiento, de fácil acceso a los servicios de salud. Estos 3 enfoques, el mensaje subliminal que le da la guía es, haga lo que pueda o lo que quiera con lo que tiene en el sitio donde está, con la paciente que usted tiene al frente, pero haga algo. Y entonces, ¿cuáles son esos haga algo? Son estos 3 enfoques. El primero es el enfoque de tamizar, triaje, diagnosticar y tratar. ¿En qué consiste? La decisión de tratar se basa en una prueba NAT de BPH positiva, seguida de una prueba de triaje positiva que puede ser la citología o la genotipificación. Va a colposcopia, se le hace un diagnóstico, se le toma biopsia, va a patología y el patólogo nos reporta un resultado de la biopsia y mediante ese resultado tomamos la decisión de tratarla. La segunda estrategia y la tercera estrategia, la ventaja es que yo le hago la prueba de BPH, si me sale positiva le hago una prueba de triaje y no necesito diagnóstico histopatológico confirmado para tratarla. En esta ni siquiera hago triaje, solamente con que la prueba de tamización primaria me salga positiva, la llevo a inspección visual para definir el tratamiento, si es susceptible de tratamiento. Esto se los voy a mostrar más adelante. Lo otro que nos dice la guía es, como todos sabemos que el BPH es el responsable de más de la mitad de los casos de cáncer de cuello uterino en las mujeres, o sea, digamos, la etiología del cáncer es asociado a infección, la mayoría o la más de la mitad es por BPH, seguido por el Helicobacter pylori que se asocia con cáncer de estómago, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y otros agentes virales. Estos son los que ocasionan los cánceres dependientes de infección por virus. En el hombre es el Helicobacter pylori, que es el estómago, y el virus de la hepatitis B. Como sabemos que el cáncer, este es un cáncer dependiente de una infección por BPH, nos dice que hay 2 estrategias para detectar este virus si está presente o no. Uno, que es mirar los cambios morfológicos que nos produce ese virus a través de una citología o de una biopsia, y entonces eso es una opción de detectarlo. Y la otra opción es detectar el virus, la infección por el virus del BPH. Se hace a través de pruebas de BPH que más adelante les voy a explicar. Eso por un lado. Lo otro que le dice esta guía es, hay 3 opciones que usted puede mezclar como quiera. Y es hacer pruebas de BPH como tamización primaria, citología como tamización primaria como pruebas de triaje y la inspección visual como tamización primaria como prueba de triaje. Las integra como quiera, como puede, dependiendo de donde esté.
Ya entrando a las pruebas de pruebas moleculares, que serían las de identificación del VPH, hay las que me hacen por detección de DNA y las que me detectan el RNA del VPH si hay la infección o no. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que las pruebas de DNA me detectan la infección transitoria o transformante, las dos. Acuérdense que, ¿qué significa infección transitoria? Es una infección que se da y con el tiempo el organismo, el sistema inmune, la controla, no la elimina, sino la tiene controlada en niveles de carga viral tan bajos que no pueden expresarse ni ocasionar daño en el tejido donde están alocados. Pero nunca se va a desaparecer la infección del VPH. Cuando el sistema inmune falla y no logra el control de esta infección por VPH, esta infección se empieza a manifestar y se vuelve una infección transformante, que son las infecciones que van a evolucionar a cáncer de cuello uterino y a cáncer de cuello uterino. Entonces el DNA me detecta esas infecciones transitorias o la transformante, cualquiera de las dos, mientras el RNA me detecta la infección transformante, y aquí ya encontraríamos una diferencia entre las dos pruebas. ¿Qué tan confiables son para detectar la infección? Pues esta gráfica, que es una publicación del año 2024 en Irlanda, la curva de arriba son las que me detectan DNA en general y las de abajo son las que me detectan dos genotipos en especiales, que son el 16 y el 18 y el 45, que lo detecta el RNA. Entonces, mire, las tasas de detección a medida que va bajando, van disminuyendo con la edad. Las pruebas de VPH nos van detectando esa diferencia, pero miren la gráfica y verá que son muy, muy parecidas las dos pruebas. La roja, que es la que detecta el DNA, la azul, que es la que detecta el mRNA. Entonces, son muy, muy parecidas en su desempeño para detectar la infección, que es el objetivo central. Y el acuerdo para detectar las pruebas es más o menos del 92% entre las de RNA y las de DNA, y eso nos dice que utilicemos cualquiera de las dos porque las dos son buenas. ¿Cuál es la diferencia con la citología que tanto conocíamos? Entonces, esta barra roja es la citología tradicional, la azul es en base líquida, la verde es la prueba que detecta DNA y la violeta la que detecta la prueba, el RNA del VPH. En sensibilidad, pues lo que vemos aquí es que las dos que detectan el VPH tienen una sensibilidad mayor, pero cuando vemos la especificidad, las dos tienen una especificidad menor que la citología. Por eso lo ideal es combinar estas dos pruebas en un programa para aprovecharnos de la sensibilidad de la prueba de VPH y de la especificidad de la citología. ¿Cuál es la diferencia? Está en esta gráfica de acá, donde nos dice más o menos que la diferencia está como en un 30% de más sensibilidad y un 5% menos de especificidad de las pruebas que detectan la infección por el virus del papiloma humano. ¿Cuál es la importancia de utilizar una u otra prueba de tamización primaria? Está aquí representada en esta gráfica, donde nos dice que si yo utilizo tamización basada en VPH, este es un ensayo clínico de más o menos 395,000 mujeres de 30 a 64 años que comparó VPH con citología, y lo que nos muestra al final de todo, para resumirlo, es que para prevención de cáncer de cuello uterino, si yo tamizo con prueba VPH y no con citología, o comparado con citología, prevengo en un 34% la incidencia de cáncer escamoso. Disminuyo la prevención, el adenocarcinoma en un 51%, disminuyo el riesgo de cáncer en un 86%, y estas son las tasas de incidencia a largo plazo si el resultado del VPH es negativo comparado con si la citología es negativa. Si el VPH es negativo, a 8 años voy a encontrar 1.3 por 100,000 años persona de cáncer de cuello uterino si tamizo con VPH, comparado con 9.1 por 100 años persona si tamizo con citología. Y ahí está la diferencia, se la dejo porque una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, ¿qué tan, digamos, tan confiable es un resultado? Que si la citología es positiva y la prueba de pH es negativa, si la utilizo al revés, más o menos el riesgo a 8 años es del 27.5 por 100,000 personas año. Si la VPH es positivo, pero la citología es negativa, a los 8 años va a tener el riesgo de un 79 por 100,000 años persona, pero si el VPH es 16, 18 positivo y la citología es negativa, el riesgo es 318. O sea, si me sale este VPH 16, 18 positivo, esa es una de las razones por las cuales yo no le hago triaje con citología, porque la citología no me cambia el valor que tiene la prueba de VPH por este riesgo que me da.
a diferencia de por qué hago triaje con citología en otros de BPH de alto riesgo y la citología es negativa. Mire que el riesgo es muy bajito con cualquiera de los escenarios anteriores. Por eso es la explicación de por qué detectar 16, 18, 45 van directo a colposcopia o a evaluación visual para tratamiento sin pasar por una prueba de triaje. Bueno, hasta aquí vamos en esa parte. Ahora volviendo a la guía, ¿qué nos recomienda la guía para tamización de cáncer de cuello uterino? Hay 3 escenarios que dice a qué edad iniciar tamización, a qué edad suspender la tamización y qué alternativas tengo si no hay prueba de BPH disponible. Entonces, en cuanto a qué edad iniciar tamización, la guía me da 3 poblaciones diferentes. Si es de la población general, que está acá, de mujeres de 25 a 29 años le debo hacer tamización con citología con el esquema 113. ¿Qué significa? Le hago una prueba de tamización y me sale negativa. Citología, se la repito al año, me sale negativa, la cito cada 3 años. Hasta ahora era negativa y cada 3 años y aquí esta guía le introduce nuevamente el 113, es lo que significa. En mujeres de 25 a 29 años de la población general. Cuando lleguen a los 30 años, yo les debo hacer transición hacia tamización con pruebas NAT de BPH en el esquema 155. ¿Qué significa? 1, prueba de tamización BPH mujer 30 años hasta los 65, negativa, la cito a los 5 años y después cada 5 años. Pero si son mujeres que viven con el VIH desde los 25 años, a diferencia de la población general, debo iniciar con pruebas NAT de BPH y a diferencia de este grupo, la tamizo en el esquema 133. Ya saben qué es. ¿A qué edad suspender la tamización? A los 65 años, pero solo si hay 2 resultados negativos consecutivos con los intervalos recomendados aquí, dependiendo de la población en que encuentre. Si es más de 65 años y no tiene antecedentes de tamización, se debe continuar hasta lograr 2 resultados negativos consecutivos con este esquema de tamización. Y las mujeres con histerectomía total por patología benigna, por ejemplo, las que fueron de código rojo, las que tuvieron miomatosis, leiomiomatosis, hemorragias uterinas anormales u otra patología por la cual que no sea maligna, se les debe suspender la tamización a estas mujeres a la edad en que se le haga la histerectomía total. Bueno, ¿qué pasa si no tengo pruebas de BPH disponibles? Entonces, como serían mujeres mayores de 30 años en este caso, debo usar citología o inspección visual con ácido acético y con intervalo cada 3 años si el resultado es negativo. ¿Sí ven por qué les decía antes que esta guía les da la libertad de hacer lo que quieran con lo que tienen, donde estén? Porque aquí está uno de los ejemplos porque era lo que les decía. Y ya integrando todo esto que les acabo de decir, aparecen unos algoritmos de manejo que no me voy a desgastar mostrándolos todos, sino les voy a mostrar como la lógica de cómo están esos algoritmos de manejo. Entonces, esos algoritmos de manejo parten de estos principios, que sean mujeres de 30 a 65 años de la población general, porque las menores de 30 van con citología, aquí voy a hablar de pruebas NAT de BPH. Si son mujeres de 25 a 65 años que viven con el VIH, les debo recolectar la muestra de BPH o por personal de salud o autocolectada por la paciente la prueba de BPH. Y entonces, si la prueba me sale BPH no detectado o negativo, y aquí les doy otro concepto para que hablen, ya no se habla de prueba BPH positiva o negativa, sino BPH detectado o no detectado, como lo muestra acá. Eso es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Si el BPH fue no detectado en esta población, entonces yo la sigo con pruebas NAT de cada 5 años, como les mostré. Si el BPH es detectado, yo la incluyo dependiendo dónde esté, con los recursos que esté, con la mujer que esté, en cualquiera de estos 3 enfoques de tratamiento. El de tamizar triaje, diagnosticar, tamizar triaje. Y acuérdense de lo que les dije. Este primero tiene que ir a diagnóstico confirmado con biopsia. Estos 2 no necesitan diagnóstico confirmado de histopatología y puedo tomar una decisión de tratarlas. Las mujeres que sean negativas de este proceso o positivas después de tratamiento van a seguimiento con BPH en 18 a 24 meses y las que fueron objeto de tratamiento a los 12 meses con pruebas de BPH.
Entonces, ¿qué significan estos y cómo funciona? Se los voy a explicar los 3 algoritmos. El primero es el algoritmo largo, como yo lo llamo, que es el de tamizar, triaje, diagnosticar y tratar. ¿En qué consiste? Le hago la prueba de BPH positiva o detectado el BPH. Si me sale BPH 16, 18, 45, que son los de más alto riesgo para progresar o transformar las células a cáncer, van directamente a colposcopia y allí en colposcopia defino si le tomo o no biopsia. Por este otro camino, si son nosotros de BPH de alto riesgo, otros genotipos de BPH, que no son estos 16, debo llevarlas a triaje con citología y si me sale positiva con ASCUS o más como punto de corte la citología, van a colposcopia y aquí se unen las dos poblaciones en este escenario de la colposcopia. Esta está en colposcopia y entonces yo la miro, le tomo la biopsia. Si me sale NIC1, la dejo en seguimiento con prueba de BPH en 18 a 24 meses. Si me sale ley de alto grado o NIC2 o 3, la llevo a conización con radiofrecuencia, que es lo que significa LEDs, o con bisturí en el consultorio, y estas serían más o menos las alternativas para manejar. Si hay sospecha de invasión o de invasor cáncer, le tomo la biopsia y la remito a gineco-oncología. Entonces, este es el algoritmo largo. Necesito una biopsia, un resultado de histopatología para tomar la decisión de tratar. En este enfoque, algoritmo 2, que es como el algoritmo intermedio, yo lo que hago es una prueba positiva o detección de BPH, le hago triaje con estas alternativas, con colposcopia, con genotipificación simple o con vía Billy, y aquí a esta otra de BPH la llevo a colposcopia, triaje con colposcopia o citología. Todas aquí, estas se juntan aquí, las que son positivas aquí arriba, las que son positivas acá, genotipificación, o las positivas de inspección visual, todas se juntan acá y las llevo a un examen para determinar elegibilidad para tratamiento ablictivo. Este examen o esta inspección visual puede ser mediada por colposcopia o a simple vista, como es el famoso vía Billy, o ahorita está saliendo la evaluación visual ampliada pretratamiento, ampliada porque es como un colposcopio chiquito, un celular grande, y yo miro el cuello y apoyado en inteligencia artificial, miro y diagnostico qué tipo de lesión tengo acá. Entonces, llevadas aquí a definir tratamiento, elegibilidad para tratamiento ablativo, miro cuáles son las mujeres que son elegibles de acuerdo a estos criterios, que no tengan lesión o que la lesión comprometa menos del 75% del cervix y que no se extienda ni a endocervix ni a vagina. Si es elegible, le hago crioterapia o termoablación ambulatoria en una sola visita. Si es no elegible porque no cumple estos criterios, entonces la envío a conización con radiofrecuencia o si es por sospecha de cáncer, le tomo biopsia y la remito a oncología y aquí está el seguimiento con BPH a los 12 meses a las que traté aquí. Y el tercer algoritmo, que es el corto, lo que yo hago es, le tomo la prueba de BPH, me sale positiva o detecta BPH, como les sugerí que utilicen de ahora en adelante el término, determina elegibilidad para tratamiento, si es elegible. Mire que aquí me ahorré todo el triaje que existía en toda la parafernalia anterior y aquí ya llegué de una vez a determinar elegibilidad a tratamiento ablativo mediante inspección visual con colposcopia abajo, desnudo o ampliada con un aparatico apoyado en inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Y si es elegible, pues los trato de una vez. Si no es elegible, le hago conización y si hay sospecha, le tomo biopsia y la remito a ginecología y aquí la sigo en los que traté a los 12 meses. Esos son, en resumen, los 3 enfoques de tratamiento que esta guía nos ofrece. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿cómo se da? Pues el tratamiento dice que el tratamiento idealmente debe ser en un enfoque de visita única, o enfoque de visitas múltiples, sobre todo para la estrategia larga o cuando no tenemos disponibilidad de tecnología para hacer ablación o estamos en un sitio donde podamos hacer, digamos, conización o algo y la tamización positiva. Entonces aquí la guía propone, haga tratamiento con conización con radiofrecuencia, primero tratamiento ablativo dependiendo donde esté. Si no es elegible para ablación, ofrézcale conización con radiofrecuencia y si no hay no hay conización con radiofrecuencia, derívela para conización con bisturí. Entonces mire que le da unas opciones y unos escalonamientos, cómo ir paso a paso. Y a las mujeres que le sale un ley de alto grado en la estrategia larga,
en la que yo necesito biopsia o en la estrategia de inspección visual que sospecho una lesión de alto grado. La guía me dice que debo tratarla primero con asa de radiofrecuencia, con conización con bisturí frío en segundo lugar, y si no hay una opción de asa de radiofrecuencia o conización con bisturí, le puedo hacer una alternativa con crioterapia o termoablación, incluso en lesiones de alto grado y dependiendo del escenario donde esté o si no tengo tecnología. Y la guía me da la opción de a las mujeres menores de 30 años, si les sale un NIC2, un ley de alto grado, pero NIC2, entonces, o una displasia moderada, como se hablaba antes, las pacientes las debo dejar en seguimiento, no tratarlas si son menores de 30 años con NIC2, vuelvo e insisto, y las debo dejar en seguimiento y las cito a los 12 meses y les repito la prueba NAT de BPH, pero con colposcopia, no una sola, sino las dos. Y en ese sentido me da unos resultados posibles que son, si el BPH es negativo de esta prueba y la colposcopia es normal, entonces la devuelvo a la tamización rutinaria a la mujer. Si el BPH es positivo y vamos a mirar y la colposcopia es normal, la cito a los 12 meses, pero ya solo con prueba de BPH. Si la colposcopia es anormal, pero sospecha de lesión de bajo grado, la sigo a los 12 meses, pero ya no solo con prueba de pH, sino con colposcopia también. Y si es anormal porque persiste el NIC2 o porque aumentó a NIC3, le debo realizar tratamiento, como le dije en el escalonamiento que les di antes. Conización con radiofrecuencia, conización con bisturí o termoablación si no dispongo de las opciones de hacer conización. Y a las mujeres con adenocarcinoma in situ, lo que importa aquí es si la biopsia me salió positiva en la colposcopia, debo hacerle una conización para hacerle el diagnóstico inicial. Si los márgenes son negativos de esta conización diagnóstica, la paciente tiene paridad satisfecha, la llevo a histerectomía total. Si la paciente quiere tener más hijos, la puedo dejar en seguimiento con pruebas de BPH y siempre la voy a hacer en biopsia endocervical cada 6 meses por 2 años, sumándole una prueba de BPH cada 3 años hasta que la paciente quiera o se justifica hacer la histerectomía. Y si la paciente son con márgenes positivos, debo realizar reconizaciones hasta lograr márgenes negativos, incluso en estas pacientes que van a ir a histerectomía porque tienen paridad satisfecha. Y a las embarazadas, les resumo aquí, básicamente van a colposcopia, no se les toma biopsia, solo si hay sospecha de infiltración se le toma biopsia. Si la biopsia confirma la infiltración, se le remite a oncología, y si la biopsia es un ley de alto grado tipo NIC3 o menos, no se trata y se reevalúa con colposcopia entre las 6 y las 8 semanas posparto, cuando ya hayan pasado o se hayan revertido todos los cambios de la gestación. Bueno. Hasta ahí es la guía, ese es el resumen, pero les quiero comentar algo, que esta guía está apoyada en unas orientaciones para la incorporación de la autotoma en las pruebas de tamización de BPH que salió el año pasado concomitantemente, casi al tiempo con esta guía que les estoy mostrando. Fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. ¿De dónde apareció esto? ¿Por qué está recomendada la toma por las pacientes? Es porque hay muchas barreras para los programas de tamización para poder prevenir y controlar el cáncer de cuello uterino, y estas barreras van a aumentar la prevalencia de infección por BPH y la incidencia y mortalidad por cáncer, como les mostré en ese mapa de calor de Colombia, sobre todo en las regiones que tienen difícil acceso a los servicios de salud. Y esas barreras son de tipo estructural, de determinantes sociales o culturales. Estas estructurales básicamente limitan a los servicios en salud porque las pacientes viven lejos, no tienen dinero, no hay transporte disponible, tienen que cuidar a los niños, no quieren ir solas o no las dejan ir solas, y hay falta de acceso a los centros de salud en los pueblos donde está. Y además los servicios están fragmentados, las restricciones económicas. Los determinantes sociales básicamente son de estas mujeres que en general tienen baja escolaridad, el nivel socioeconómico es precario y el aislamiento geográfico les pone una barrera adicional
por todas estas que tienen. Y los culturales es porque hay discriminación, sobre todo, por ejemplo, en las poblaciones diversas, las barreras lingüísticas, sobre todo en las poblaciones, en las mujeres indígenas. Entonces ellas no entienden, no confían mucho en el sistema de salud tradicional y tampoco el sistema le ofrece unas alternativas para solucionar estas barreras lingüísticas y culturales, y la sensibilidad frente a la salud sexual y a las ITS no es consciente, no es tan bien introyectada en estas pacientes. Y en ese sentido, esta orientación lo que dice es que la tamización con autotoma debe ser orientada a mujeres de 30 a 65 años, básicamente para las mujeres de poblaciones especiales que serían las indígenas o rom, las mujeres que no aceptan alguna de las pruebas de tamización tradicional por problemas culturales, religiosos o cualquier otra creencia, con sexo femenino de orientación sexual diversa, porque tienen muchas barreras, como les mostraba antes, de acceso, las víctimas de violencia sexual, y esto es fundamental, porque esta prueba de autotoma usted se la da a las niñas que han sido víctimas de violencia sexual, sobre todo a las menores de 14, 18 años, para que se tomen la prueba y no revictimizarlas más. Y a las migrantes o desplazadas les puede facilitar. Entonces, esta orientación va dirigida a estas poblaciones. Y el objetivo final de por qué esta orientación es disminuir las barreras de acceso geográfico y cultural de la población susceptible a la detección temprana de cáncer de cuello uterino. ¿Cómo nos da este diagrama o este flujograma? Básicamente lo mete en el diagrama o en el flujo del enfoque de corto o intermedio. Y lo que dice es, tómese la prueba a la paciente BPH y le detectó la prueba de BPH pues, detectado o positivo. Llévela para determinar elegibilidad para tratamiento ablativo. Y aquí es un plus de esta orientación porque tradicionalmente en el mundo la estrategia de autotoma o recolección de la toma por la paciente está dirigida básicamente a población rural o rural dispersa, pero esta orientación dice también en población urbana, sobre todo a esta población femenina con orientación sexual diversa y las que no aceptan las pruebas de tamización tradicionales en entornos urbanos. Pero entonces la diferencia está en que si es una población rural o rural dispersa, hizo la autotoma y le detectó el BPH y la llevé a elegibilidad de tratamiento, lo hago con inspección visual ampliada o a ojo simple. Si es una población urbana, la llevo a colposcopia. Y a las dos le hago evaluación de elegibilidad para tratamiento. Si es elegible para tratamiento, le hago tratamiento con estas consideraciones que les mostré antes, crioterapia o termoablación, y la sigo en 12 meses con prueba de pH. Si no es elegible, le hago conización con radiofrecuencia. Si es NIC3, la sigo para allá, pero si me sale sospecha de cáncer o de entrada en la inspección visual detecto sospecha de cáncer, la remito a un programa de ginecología, oncología para que las vea. Pero lo más importante, y no olviden nunca esta palabra que quiero dejársela como colofón de la charla, es que intentemos llegar antes de que el dolor, el miedo o la falta de acceso les cierren las puertas a estas mujeres. Intentemos llegar antes de que la enfermedad avance, antes de que se convierta en una historia de pérdida. Y eso era lo que les quería compartir. No sé si hay algunas preguntas, los escucho. No hagan muchas preguntas porque ya son las 8 y era 1 hora. Daniel, Vanessa, no sé, los escucho. Doctor, muchísimas gracias. En serio, qué charla tan magnífica, súper completa. Acá están otros doctores. Doctora, ¿puedes activar el micrófono? Sí, ahí había prendido la cámara. Y el doctor Aldana también. Los que quieran hablar pueden abrir el micrófono. Jairo, pues de todas maneras, muy amable por la charla, muy completa, como lo dices, a veces es una información como muy, digamos, densa, a veces en la primera forma que la vemos, yo ya la había visto la guía, la había mirado, pero le queda a uno como la inquietud a veces de los muchachos, los médicos generales en las áreas lejos, donde la posibilidad de pues tener las pruebas DNA o RNA, mRNA
no son fáciles, entonces estos muchachos a veces se quedan cortos y por eso pues genera como la inquietud de el cáncer. Eso por un lado. Y por el otro lado, si es una guía y la guía del 2013, desde el 2013-2014, tenía como de parte del ministerio, tenía que se utilizaran las pruebas DNA para el tamizaje de las pacientes. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestro sistema de salud? Que como los datos que mostraba la citología sigue siendo pues como a pesar de que ha aumentado un poquito las tomas de DNA y RNA, pero ha sido muy poquitico frente a todo lo que es parte de la guía que debería ser desde hace casi 10 años, de tomar las pruebas de DNA y ahora las RNA. Pues mire, Daniel, yo creo que, digamos, eh, nosotros cometimos un error como ministerio, como política pública, y es que en el 2014, cuando salió la prueba de BPH, porque ya estaba suficientemente demostrado en el mundo que las pruebas de BPH, tamizar con pruebas de BPH era súper, o sea, una diferencia muy grande a favor de las pruebas de BPH, como les demostré en las disminuciones de cáncer de cuello uterino al tamizar con BPH o no. Las EPS empezaron a boicotear, por ponerle alguna palabra, pues no es la palabra exacta, pero pues el término en el fondo es lo mismo, y empezaron a poner peros y trabas que no nos llega, que sí la podemos, que no sé cuánto. El ministerio les dio una larga y les dijo, bueno, está bien, no empiecen con las pruebas de tamización al comienzo, y les puso una meta que era el 4% inicialmente, como hacia el año 2019, 2020, o algo así. Y ya después se puso bravo el ministerio y se puso serio y les dijo, mire, el problema es que yo les estoy dando la plata a ustedes para que hagan pruebas de tamización y les ofrezcan al pueblo, porque la obligación es de las EPS darle la tecnología y no del ministerio ni del gobierno. O sea, son las EPS las que se comprometen a darle eso, y las EPS no hicieron todos los esfuerzos necesarios para implementar las pruebas de BPH, porque en el fondo estas pruebas de BPH, pues uno las puede tomar y se pueden preservar en medio seco, transportar sin ningún problema, no necesitan colocar un equipo para lectura en cada pueblo, uno las puede regionalizar y eso es muy fácil y las EPS tienen todas las opciones, pero les faltó voluntad política o pensar en la gente básicamente a las EPS. Eso es lo que yo interpreto como es. Cuando ya el ministerio se pone serio y les dice el año pasado que las coberturas con BPH deberían llegar al 65%, ya empezaron a sensibilizarse y a pellizcarse un poquito y aumentaron, pero no a las cifras que uno quisiera. Vamos en el 14, en algunas partes está en el 30% y eso es bueno en algunas partes. Pero yo creo que es más voluntad de los que manejan o los que tienen la oportunidad de utilizar las pruebas de BPH, que son las EPH, las EPS, que son las responsables, como les digo, de hacer esto. Y si ellos no quieren, pues ¿cómo los vamos a obligar? Bueno. Yo le quería hacer un comentario, Daniel, de lo que dijo de los muchachos que viven en regiones rurales. Esta guía, lo que yo les decía al comienzo, les ofrece hacer la opción de hacer lo que quiera, donde quiera, con lo que tenga y con la paciente que tenga al frente. Una de esas opciones es hacer inspección visual con ácido acético y Lugol, y la otra es utilizar la prueba de BPH por autotoma, enviarlas que se la lean, esas se pueden preservar, duran hasta 14, 15 días en medio seco, no necesita preservarlas, enviarlas que se la lean al centro más cercano donde tengan la capacidad de procesar las pruebas, y cuando le lleguen esa estrategia que les mostraba de determinar elegibilidad a tratamiento con inspección visual ampliada o sin ampliar, es una estrategia que está orientada específicamente a que la haga el médico general y la enfermera. Solo es que les interese y quieran hacerlo, porque la guía y el ministerio les está dando la opción de que lo hagan. Ya solo es el interés que cada persona o cada centro de salud tenga en hacerlo. Ahí tienen todas las herramientas, lo pueden hacer, es simplemente capacitarse, entrenarte un poquito, no es tan complicado. Y esa estrategia, vuelvo y digo, es para médicos generales y enfermeras, no para ginecólogos. Correcto. No sé si Creo alguno que, tiene alguna otra pregunta. creo que Evelyn tenía una pregunta, Evelyn Muriel. Hola, buenas noches. Doctor, en primer lugar, agradecerle pues como esta socialización. Es algo de lo que se habla pues como en nuestras clases de gine, pero que a veces pues ya después de que se pasa la clase
se nos olvidan ciertas cosas y cuando llegamos a la vida laboral también. Quería preguntarle, en primer lugar, ¿qué tan frecuentes o qué tan disponibles están estas técnicas, pues, y estos materiales para hacer la inspección con ácido acético y Lugol? Y pues en que, pues digamos, en un primer nivel, si están disponibles o no, y en caso de que yo detecte pues como alguna anomalía y pues no sé, como las EPS nos pongan alguna barrera, ¿qué más se puede hacer? No, Evelyn, mira, digamos, vuelvo y reitero un poquito lo que dije previamente. La prueba de inspección visual es simplemente querer hacerla, porque ¿cómo es la estrategia de ver y tratar? La estrategia de detectar y tratar o de tamizar y tratar es, tú le haces una prueba de pH si la tienes. Si no la tienes, la puedes llevar directamente a inspección visual sin la prueba de pH y utiliza la inspección visual como estrategia primaria de tamización. Si tienes la opción de BPH y estás en un entorno rural o algo, puedes tomar la muestra tú o que se la tome la paciente. Si te sale positiva, la lleva a inspección visual. Si no tienes la prueba de BPH, la llevas directamente a inspección visual. ¿Y cómo funciona? Tú le colocas un espéculo, identificas el cuello, que eso lo aprenden cuando están en rotación de ginecología, le aplicas ácido acético al 5% y Lugol para mirar. Cuando se forme una mancha blanca o que no capte el Lugol y quede una mancha blanca también con el Lugol, o sea, como un sitio donde no capte el Lugol, ese sitio probablemente es sospechoso de una lesión preneoplástica y es susceptible de tratamiento. Eso no necesita nada de tecnología, simplemente querer hacerlo. Vuelvo y le digo, la paciente en una posición de litotomía, colocar el espéculo y aplicar ácido acético. Si por alguna razón no tiene ácido acético, vaya al D1 y compra vinagre. Ok, D1 ahora hay en todos los pueblos y en todos los D1 hay vinagre. El vinagre blanco es el de ácido acético. Entonces tú vas y lo aplicas y le dice a la niña del laboratorio que le regale un poquito de Lugol. Si no tiene Lugol, no importa, hágalo solo con vinagre. Y si te sale una mancha blanca, pues dígale al gerente del hospital que compre una bala de CO2 o de NO2 y un equipo de crioterapia y le hace la crioterapia. Pero si por alguna razón no lo puede hacer, pues por lo menos identifica que esa mujer tiene una lesión acetoblanca o una mancha blanca que es susceptible de tratamiento y ya por lo menos pide cacao, le pide auxilio a alguien. Pero vuelvo y les insisto, esa estrategia de ver y tratar con ácido acético y Lugol y de hacer crioterapia o termoablación es una estrategia que está enfocada a los pequeños pueblos, regiones alejadas de la tecnología, áreas rurales dispersas o como el gobierno actual dice, la Colombia profunda. ¿Sí? Entonces, eso está orientado y es sencillísimo hacerlo. Solo necesitan dos cosas, querer hacerlo y capacitarse y punto. Las EPS no tienen por qué glosarle nada porque esa es una estrategia que está contemplada dentro de la norma, entre la resolución 3280 y está avalada por la guía del año pasado. O sea, no tienen por qué glosarle nada. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Evelyn. Bueno, ¿Alguien Vanessa, pues más? parece. ¿Cómo que no? No, Bueno, muchas Vanessa. gracias, doctor. Gracias por acompañarnos, por su tiempo. Consideramos que fue una charla supremamente valiosa porque hay que recordar que el tamizaje de cuello uterino es una herramienta clave para el diagnóstico y pues para la prevención de este. Y bueno, ya saben que el video también les queda en YouTube, si el doctor no lo permite. Y Claro. pues muchísimas gracias a usted, doctor, a todos por estar acá y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Daniel, muchas gracias por la invitación. Espero haber cumplido con la solicitud que me hizo Daniel y Vanessa y pues ahí lo importante es dejarlos preocupados, que esa es la idea. Mucho. Gracias, Jairo. Listo. Muy Bueno, amable y listo, feliz Daniel. noche, Bueno, hermano. feliz Nos noche para vemos. todos. Bueno, Hasta chao. luego. Chao, Vane.